Quiero, ¿se escucha bien ahí? Quiero agradecer las palabras tanto de Álvaro, aunque nadie me va a creer que no estaba arreglado, y de Ricardo, que además de dos colegas brillantes, son dos amigos, como que creo que un poco la academia está basada en la amistad, pero no en la amistad en el sentido que habitualmente se entiende de del afecto por por la asiduidad solamente, sino por el hecho de que la vida académica eh, requiere esa amistad de comprensión mutua y de compartir que va más allá del conocimiento. Quiero agradecer antes de que hable el profesor Samani también la presencia de él, que para mí es un honor el hecho de que él haya tenido sobre todo después de este viaje que hizo anoche desde Europa, haber tenido digamos, la amabilidad de venir hasta aquí a presentar este libro. Para mí la verdad que es un gran honor. Querría decir algunas cosas acerca de los motivos por los cuales escribí el libro. En realidad es un libro que nace de dos motivos fundamentales. El primero es el hecho de rescatar una figura injustamente olvidada por la falta de visión y por la limitación mental de los contemporáneos de Rosmini y también por los condicionamientos propios de una época muy difícil que dejaron por el camino tal vez a una de las figuras más grandes del pensamiento cristiano en la modernidad. De hecho, Rosmini quizás haya sido el Santo Tomás de Aquino, por llamarlo de alguna forma, de la era moderna, y y casi nadie está enterado, digamos. No solo por el brillo de su personalidad, sino por y la calidad de su pensamiento, sino también por la dimensión, el porte de su pensamiento. Rosmini aporta fundamentalmente tres cuestiones que son fundamentales para, para el pensamiento católico en la modernidad y en general para el pensamiento, no solo para el cristianismo, que son, en primer lugar, el haber respondido en filosofía a lo que se llama la cuestión crítica planteada por Kant y por Hegel, quizás de una manera como no fue hecha por casi ningún pensador cristiano, en el momento contemporáneamente a Kant y Hegel, ¿no? Algunos lo llaman el Kant o el Hegel católico, pero olvidado en esa respuesta que dio. La segunda gran respuesta que da es a la cuestión política, incorporando la idea de libertad y el constitucionalismo político en el pensamiento cristiano. Y la tercera cuestión es la cuestión socioeconómica, que es el tema que yo trato en el libro, sin dejar de aludir de alguna forma detrás de de esta cuestión socioeconómica a las otras dos que acabo de mencionar. Y el segundo motivo por el cual me vi casi impulsado a escribir este libro, que nació de una tesis doctoral, como comentaba Ricardo, es el hecho de que vi la cuestión rosminiana sobre economía absolutamente vinculada al tiempo que nos toca vivir, que es un tiempo en donde vemos crisis sucesivas, pero que en el fondo van más allá de una serie de crisis del momento y que representa, como dice Karl Polanyi, una gran transformación. Estamos en medio de una gran transformación. Yo lo escuchaba a Stefano Samani cuando repetía esta idea de que no confundamos el momento actual con una crisis, porque estamos viviendo un cambio de época y la interpretación que tienen las crisis momentáneas es muy diferente a la interpretación que hay que tener cuando se produce un verdadero cambio de época. Y esta gran transformación yo la percibí en mi vida concreta, especialmente en la Argentina de los años 90 y a partir de esa experiencia después de lo que fue pasando en el mundo en relación a los cambios económicos y a los cambios sociales que todavía están en plena turbulencia. Y todo el proceso que de alguna forma inicié yéndome a estudiar
a Estados Unidos, precisamente en la Universidad de Chicago. Allí me impactó muchísimo uno de los centros intelectuales de lanzamiento de esta gran transformación como fue la Escuela Económica de Chicago. Después en mi vuelta a la Argentina y posteriormente en Italia, en el medio de las dos crisis, la gran crisis argentina y la crisis del 2008, la globalización financiera, todo eso fue como el gran motivo de lo que estaba ocurriendo alrededor para acudir a Rosmini en busca de una respuesta. ¿Cuáles son las novedades? Voy a mencionar algunas de las novedades que en campo económico me parece que Rosmini trae y que son sumamente relevantes, tanto para la Iglesia en su diálogo con el mundo moderno, en este puente que creo que quedó inconcluso habiendo dejado de lado la figura del tamaño de Rosmini, y también para el resto digamos, del pensamiento no cristiano, creo que son relevantes. La primera novedad, me parece, en el pensamiento de Rosmini en relación a la economía, es la aceptación, la incorporación de la economía de mercado como una categoría y una realidad válida para el pensamiento católico sobre la realidad social. Esto que nos parece algo obvio después de las encíclicas como Centesimus Annus y Caritas in Veritate, no es tan obvio si uno repasa la historia del pensamiento social cristiano, donde la idea de mercado no estaba y la idea de la libertad económica no estaba clara. Tampoco es obvio en los últimos años en la Argentina y en otros países de América Latina. Y Rosmini quizás es el primer gran pensador explícitamente católico en asimilar las grandes intuiciones de Adam Smith, por ejemplo, sobre el mercado, y enfrentarse a visiones tradicionalistas, corporativistas o populistas que siempre en el catolicismo han tenido tendencia a la expansión. La segunda novedad que yo veo en el pensamiento de Rosmini es el hecho de que Rosmini no realiza una asimilación acrítica del liberalismo económico, sino que de alguna manera responde críticamente al liberalismo económico de origen anglosajón y lo transforma, ¿no? En ese sentido yo me sentí muy inspirado al repasar la bibliografía rosminiana por quienes colocaban a Rosmini en una posición menor como un mero traductor de las ideas liberales anglosajonas a lenguaje católico o al lenguaje cristiano o al lenguaje, digamos, de la cultura italiana de su tiempo, y no como alguien realmente creativo que transformaba las ideas que asimilaba. Y en ese sentido, mi punto de partida en el libro es precisamente el demostrar que Rosmini asimila ciertamente la escuela económica liberal británica, pero la incorpora en un marco interpretativo diferente, original, en el cual hay muchos elementos, entre ellos, por ejemplo, otros autores, otras corrientes de la época, como Sismondi, un humanismo económico también de origen italiano que el profesor Samani de alguna manera ha rescatado en la historia del pensamiento, que es lo que se llama la economía civil italiana. Ese movimiento tiene influencia también en su recepción del pensamiento liberal anglosajón. Una tercera novedad, estrechamente relacionada con la anterior, es el hecho de que Rosmini detecta en la ciencia económica un grave problema, ya a principios del siglo XIX, que es el hecho del problema del utilitarismo, que ya lo mencionó Ricardo. Casi toda su obra, inmensa, de casi 100 tomos, es una especie de búsqueda obsesiva, de crítica obsesiva del utilitarismo que él ve expandirse en todos los campos de la realidad humana, no solo de la economía, sino de la medicina, de la pedagogía, de la política. Ve que el utilitarismo va a ser el gran tema del próximo siglo, y yo creo que si uno lo compara con el marxismo, quizás la influencia del utilitarismo fue más grande y sigue siendo mucho más grande que la del marxismo. Pero especialmente la ve presente en la economía y dice que la ciencia económica presenta de alguna manera, como si fueran datos científicos en muchos casos, lo que son en el fondo premisas asumidas y tomadas del utilitarismo como si fueran digamos, teorías científicas. Y en ese sentido Rosmini es muy actual, pienso yo. El utilitarismo de alguna manera sigue presente implícitamente en el pensamiento económico, y él distingue dos grandes versiones del utilitarismo. Un utilitarismo que él llama más de tipo anglosajón, que él llama utilitarismo avaro, ¿no?, que hoy lo llamaríamos un utilitarismo ortodoxo o de la austeridad, que
que tantos problemas está trayendo en Europa, y también una versión continental que para él es un utilitarismo que él lo llama del placer, que sería un utilitarismo de tipo bienestarista o consumista. Detrás de todos ellos está la reducción de la acción humana y la acción económica a la idea precisamente de maximización de utilidad o del interés. Estos análisis de Rosmini creo que aportan muchos elementos para enfrentar este falso dilema entre ortodoxos y heterodoxos que tenemos hoy en el mundo en general, ¿no? Otra novedad en el pensamiento de Rosmini es la reformulación de la teoría de la acción económica. Esa teoría, si se la ve la acción económica sin las anteojeras del utilitarismo, se transforma cuando uno ve las acciones económicas reales y no las imaginadas de un modelo abstracto. Y Rosmini las ve como acciones en donde ciertamente está presente el interés, la utilidad, pero también hay un elemento moral, hay un elemento de otras motivaciones que hacen que las acciones económicas no sean homogéneas, sino que sean heterogéneas, haya lo que se llama una heterogeneidad motivacional, por lo tanto son de carácter mixto, ¿no? Y en ese sentido aparece la noción de persona, que es el centro, el corazón de la teoría de Rosmini. La acción económica trasluce, por su carácter mixto entre utilitaria pero también ética, el carácter mixto precisamente del ser humano, que no es ni puro egoísmo ni puro altruismo, sino una combinación de ambas dimensiones. Otra novedad es el hecho de la introducción de la idea de persona, cambia las relaciones entre economía de mercado y sociedad. Concebidas las acciones económicas como parte de una dinámica más amplia de la persona y no como una mera maximización de una sola parte de la persona, que sería la dimensión utilitaria, las relaciones de mercado se transforman en relaciones personales de alguna forma. Nosotros en nuestros actos de comprar, vender, en ejercer cualquier función económica. No porque siempre sean relaciones de tú a tú, como sabemos, no lo son en muchos casos, pero ciertamente porque en toda acción, aún la más lejana que hagamos de toda relación económica, se involucran dos centros personales en donde hay un reconocimiento del otro, aunque sea mínimo, en donde no somos indiferentes, sino que trascendemos de alguna forma nuestra pura satisfacción subjetiva. Eso hoy está teniendo mucha importancia, sobre todo en el debate de cuál es el papel del mercado en la sociedad actual. Y allí yo creo que Rosmini es un partidario decididamente de una sociedad con mercado y no de una sociedad de mercado, otra de las distinciones que hace siempre el profesor Samani. Y también hay otra novedad que está en las relaciones que propone Rosmini entre mercado, Estado y sociedad civil. Para Rosmini, la sociedad civil, de alguna manera, contiene virtualmente a los otros dos, al Estado y al mercado. De alguna forma, el mercado surge del intercambio interindividual y el Estado de la necesidad de establecer un poder jurídico y político que limite los excesos y procure la justicia y el bien común. De allí que se presenta esta dialéctica hoy entre el neoliberalismo, que presenta al mercado como modelo principal para organizar la sociedad, y el neoestatismo que pone al Estado, ¿no? De alguna forma Rosmini yo creo que está con una idea de una combinación entre mercado, Estado y sociedad civil, donde la sociedad civil va a pasar a tener un papel fundamental. Y finalmente creo que, hablando de las relaciones sociales como relaciones civiles, Rosmini ve un proceso en la historia en donde el hecho de que las relaciones sociales y económicas se vuelvan cada vez más civiles va de alguna forma disminuyendo el grado de utilitarismo y de relaciones de poder que puede haber en la sociedad. De allí un poco su idea es que es ir civilizando el mercado, civilizando el Estado en esta forma de reconocimiento mutuo que plantean las relaciones personales. Bueno, tendría mucho más para decir, pero quiero dejar la palabra al profesor Samani. Simplemente la idea es tratar de traer un autor que fue grande en diálogo con lo que es el problema actual de la economía, sin por ello
pensar que es una impostación anacrónica, sino el tratar de encontrarlo como un punto de referencia para iluminar los debates actuales. Antes de terminar, porque el que va a cerrar este encuentro va a ser el profesor Samani, querría hacer algunos agradecimientos. En primer lugar, querría agradecer a uno de mis maestros de filosofía, el doctor Emilio Comar, que fue quien me dijo hace muchos años, casi al pasar, si a usted le interesa la economía y ver bien cuál es el problema filosófico que tiene la economía, estudie Rosmini. En aquel momento yo dije, Rosmini, bueno, en la Argentina no existían los textos, en realidad yo empecé a leer a Rosmini, extrañamente no en Italia, sino en Estados Unidos, donde encontré sus textos en el subsuelo de la Biblioteca Central, mientras arreciaba en la superficie el invierno y el neoliberalismo, digamos, de la Escuela de Chicago. Yo en las catacumbas leía Rosmini gracias a esta indicación extraña que me había hecho mi profesor. Después quiero agradecer al padre Francisco Leocata, que en mi opinión es probablemente el filósofo católico más importante de América Latina, alguien que de una manera extraordinaria ha reconstruido la historia del pensamiento cristiano en los últimos siglos y que tiene además una lucidez acerca de cuáles son los problemas centrales de la filosofía contemporánea, y yo tuve el lujo además de que él fuera mi director de tesis. Gracias, padre Leocata, que está acá presente. También quiero agradecer rápidamente a Humberto Muratore, que no está aquí, director del Centro Internacional de Estudios Rosminianos de Stresa. Ustedes saben que Rosmini fundó un instituto religioso dedicado al estudio y a lo que él llamaba la caridad intelectual, porque creía que uno de los actos de amor más grandes era poder ayudar a las personas a pensar, ¿no? Y que el pensamiento no estaba peleado con la solidaridad, sino que justamente la vida intelectual es una forma importante de amor hacia los otros. Muratore me transmitió también esa idea. Quiero agradecer a Antonio Utiero, director del Instituto Trentino de Cultura, donde yo investigué mucho material sobre Rosmini, especialmente la influencia que tuvieron los economistas civiles. Michele Nicoletti, director del Centro de Investigación Antonio Rosmini en la Universidad de Trento. También quiero, bueno, allí hay una cantidad de gente que no puedo leer ahora por falta de tiempo, que fueron todos colegas, cada uno me aportó un ladrillo. Quiero decir en ese sentido que este libro, siguiendo un poco al pensamiento del profesor Samani, es un verdadero bien relacional, fruto de relaciones, no solo de mi reflexión, sino de la reflexión que yo pude hacer gracias a la presencia de los otros en mi vida, y por eso quiero nombrarlos, aunque sea algunos. Acá hay una lista larguísima que está en el prólogo del libro. Daniela Parisi, de la Universidad Católica de Milán, una gran historiadora del pensamiento económico en Italia, que también me guió por ese camino. Evandro Boto, director del Centro de Estudio de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Católica de Milán. Marco Guidi, de la Universidad de Brescia. Marcus Krinke, de la Cátedra Rosmini de Lugano en Suiza. Bueno, allí hay en la Cátedra Rosmini también una cantidad de estudiosos de Rosmini. Lorenzo Airoldi, que es director del canal de televisión dedicado a difundir el pensamiento de Rosmini en Italia. Parece insólito para la Argentina que haya un canal dedicado a difundir a un filósofo. Y dentro de Italia, sobre todo a Stefano Samani, que para mí era la presencia permanente detrás del libro, digamos, de la lectura de Rosmini. Yo descubrí a Samani hace ya muchos años. Él viene todos los años a la UCA con absoluta generosidad a transmitirnos su pensamiento, y a mí me transformó, digamos, la manera de ver las cosas, no solo en economía, sino en muchos otros aspectos, con lo cual lo considero otro de mis grandes maestros y le quiero agradecer teniéndolo aquí. Y también en el ámbito europeo, después traté de llevar esto a otros ámbitos para confrontarlo. Quiero agradecer a la gente del European Space Forum, especialmente a Luc Bocaert en Bélgica, que recogieron toda esta idea de Rosmini y me publicaron y les interesó. El Acton Institute en Estados Unidos, especialmente Samuel Gregg, que si bien no tenemos la misma idea exactamente de lo que es el pensamiento liberal, ha sido siempre generoso conmigo. También otras personas en los Estados Unidos, como John Crosby,
Michael Norton, Michael Novak, Charles Wilber de la Universidad de Notre Dame y Severin de Neuland de la Universidad de Bath, que también está acá presente, siempre pensando en las capabilities de Zen. También estuve leyendo a Rosmini, en gran parte por haberla leído a ella. Finalmente quiero agradecer a la UCA, que siempre uno en la casa le parece lógico que estar, porque es la casa de uno, pero tengo que agradecer porque es el lugar que me ha dado siempre cobijo. Ludovico Videla, que me abrió la puerta al mundo de los economistas argentinos, haciéndome conocer personas como Carlos Moyano Llerena, Felipe Tami, Francisco Balsecchi, Javier Villanueva, que todavía está en nuestra facultad con 94 años, hoy no puedo venir, pero nos saludamos. Y también quiero agradecer a todo el equipo del Centro de Estudios en Economía y Cultura, entre ellos Álvaro y Ricardo, pero quiero nombrar a Octavio Gropa, a Gustavo Asperué, Violeta Micheloni, Joaquín Milior, Ernesto Connor, María Marta Preciosa y Marcelo Recico, con quien desde la adolescencia venimos discutiendo estos temas parecidos a lo que contaba acá Álvaro. Agustina Rosenfeld, Rafael Sassot, Camilo Tiscornia y Carlos Torrendel. Habría muchos más para nombrar. Juan Francisco Frank, que me ayudó en toda comprensión de la metafísica de Rosmini, que realmente es una luz entendiéndola. Y quiero agradecer también a Carlos Escurra, dentro de la UCA, que me apoyaron en el momento de la traducción del libro, a Carlos Garaventa, que siempre está, y a Fernando Ortega y otras personas dentro de la UCA que estuvieron cerca mío, otras personas fuera como de la facultad, como Alberto Especel, la gente del Acton Institute de la Argentina. Y también quiero agradecer a Peter Kozlowski, que editó el libro el último mes antes de morirse. Se murió súbitamente a los 59 años y fue el último libro que editó. Me escribieron de golpe, yo estaba carteándome con mails con Peter, y él me venía escribiendo y de repente no llegaban los mails y digo, qué raro, porque esto ya está casi listo. Hasta que llegaron los mails del editor, me dicen, Peter murió súbitamente la semana pasada, pero nos dejó este mail para vos, aprobando el libro para ser publicado después del referato. La verdad que me dejó helado el hecho de que él haya tenido el gesto, además de incorporarme dentro de la colección esta tan prestigiosa. Y finalmente quiero agradecer a las traductoras que me acompañaron, Laura Esteve, Lara Muscolini y María Sol Riscosa, que me aguantaron en los detalles de la traducción. ¿Cómo estás? Y el trabajo invalorable también de Agostina Prigioni, que aquí también está en la parte de edición, que bueno, Agostina, vos ya sabés todo lo que siempre te agradezco. También a la gente de Springer. Quiero agradecer también y ya termino, profesor Samañi, discúlpeme, a Diego Rey y Neven Sipkovic, que está Neven acá, que es mi suegro, que me insistió permanentemente que tenía que escribir este libro. Y a mi mujer y a mis dos hijas, Clara e Inés, por el amor que posibilitó también que esto fuera posible. Y no digo nada más, gracias.